comuna del Monte, la PDI capturó a un peligroso grupo que atemorizó por meses a esa comunidad. La afición de uno de sus cabecillas por las redes sociales fue clave para desarticular a la banda. El reportaje es del periodista Guillermo Toro. Esta es la historia de una banda de narcotraficantes que decidió instalar su negocio fuera del Gran Santiago. Existe una situación de riesgo y de vulnerabilidad de los vecinos que es necesario atacar. Tráfico de drogas, armas de fuego, pirotecnia, amenazas, riñas, además de constantes episodios de violencia. Generalmente las comunas que están alrededor de Santiago, generalmente son donde están los puntos más grandes de comando de este tipo de personas. Operativo que contó con seguimientos, puntos fijos, denuncias. Todo registro fue clave para dar con el paradero de él y parte importante del grupo. Lo que él decía que se creía el dueño de la población, el dueño de la calle. Su nombre ya lo conoceremos, al igual que la historia de cómo cayeron los integrantes de la banda del Monte. 50 kilómetros al surponiente de la capital se ubica el Monte. En sus calles y pasajes patrimoniales transitaron patriotas como la familia Carrera. Hoy en día son 42.000 los habitantes, la mayoría dedicados a la agricultura. Casi todos se conocen, por eso el nombre y cara del personaje principal de esta historia no pasa desapercibido para ellos. Esta investigación nace a raíz de antecedentes residuales que quedaron sobre otra investigación que se llevó a cabo también en esa comuna en el año 2020. Estos registros son la evidencia clara del comportamiento que mantenía él y su grupo armado. Fuegos artificiales y disparos al aire era el ritual de cada noche en la villa antigua del Monte. Como en un sector específico de la comuna del Monte, que si bien es una comuna más pequeña, estos sujetos mantendrían intimidados a los vecinos, podían realizar esta actividad durante bastante tiempo. Por meses de pánico dentro de la población, los ojos de la PDI ya estaban puestos en él y todo el grupo con el que operaba. Esta banda era compuesta de alrededor de 10 personas, donde estaban los líderes, los cabecillas, los brazos armados. Estaba relacionada a la venta de drogas que estaban a cargo de esos puntos. Reunión de coordinación, nada podía fallar. 6 meses de seguimientos, así se pudo dar el golpe a la organización. Es jueves 12 de octubre, son pasadas las 9 de la mañana. Operativo a cargo de la Brigada de Investigación Criminal de Talagante. De manera simultánea, cientos de policías y carros irrumpen en 14 domicilios de la Villa Antigua y la población. Se obtuvieron los medios de prueba donde los sujetos usaban y ostentaban armamento de fuego con el fin de proteger sus puntos de ventas. En cosa de segundos apareció lo que buscaban: droga dosificada y clasificada, armas y dinero. 10 personas las detenidas, 9 con antecedentes policiales, a excepción de uno, el más importante. ¿Quién sería quien prestaba las labores de cobertura y vigilancia a través de la utilización de armas de fuego? Su nombre, Franco Ignacio Muga Alfaro, 23 años. Para sorpresa nuestra, no cuenta con antecedentes penales. Él, en principal, y es de los antecedentes que se pueden revelar un poco en la investigación, es la ostentación y uso de armas de fuego durante gran parte del tiempo en que nosotros nos mantuvimos investigando. Amedrentaba a los vecinos también con que no denunciaran a la policía, y prácticamente lo que él decía, que se creía el dueño de la población, el dueño de la calle. Muga era el encargado de dar protección a la banda criminal, crear anillos de seguridad para las transacciones y evitar ataques de grupos rivales o intervenciones de la policía. Ponían 2 o 3 rejas de gran envergadura con candados y aldabas grandes para impedir obviamente el accionar policial. Pero nada de esto sirvió. A pesar de su expertise y preparación para defender cada rincón del barrio, cayó en manos de la PDI. Siempre ha logrado evadir el control policial, por lo cual era muy complejo lo que es hacer la vigilancia y seguimiento. Lo que también aquí nos favoreció harto es la ayuda de los vecinos, que nos entregan sus antecedentes de forma anónima, y que nosotros, después del análisis criminal, logramos ratificar dichos antecedentes. Lo sorprendente de todo es que Muga no era el jefe de banda, solo ejercía el liderazgo del grupo, ya que sobre él estaba el verdadero líder de la organización, cuyo paradero
hasta ahora se desconoce. Habían sujetos que, si bien es cierto, no logramos establecer una jerarquización, sí, quienes eran los que se dedicaban activamente a la venta de drogas a través de las diversas facultades que nos entrega la ley 20.000, ¿verdad?, como método de investigación especial. Un sujeto peligroso, con personalidad agresiva e intimidante. Así se desprende de estas fotografías y publicaciones realizadas por él mismo en redes sociales. Quiere que eso se amplifique, quiere hacerse también una carrera dentro del sistema, quiere que lo conozcan a él, que sepan que él puede ser de alguna manera, entre comillas, rudo. Esa es la razón por la cual era imperativo para la policía ir tras sus pasos. Era el más avesado, el que también ostentaba su arma de fuego por redes sociales. Exhibía balas, se grababa y musicalizaba él mismo con canciones, como si se tratara de un aviso de lo que quizás era capaz de hacer. Ellos dieron cuenta de qué sujetos eran más violentos, cuáles eran los métodos con los cuales ellos intimidaban a los vecinos, la utilización de, como lo que uno vería más típico, ¿no?, que son estos como funerales de alto riesgo, o la utilización de armas de fuego que disparan durante la noche, como disparos justificados, ¿verdad? Muga Alfaro generaba contenido. Esta afición le jugó en contra. Meses antes de su captura, ocurrió esta discusión. Él no participó, pero hizo el registro audiovisual. En pantalla, una vecina del monte, aburrida de los problemas, llamó a carabineros. Ahí acusó al círculo de Muga de acabar con la calma del barrio. ¿Quién graba? Franco, nuestro personaje principal. Él subió la escena a su Facebook, etiquetó a la vecina con una descripción no muy agradable. Un grupo delictual que decidió instalar su negocio fuera de Santiago. La tranquilidad de la comuna era el escenario ideal para ellos. Que nos preocupa, porque queremos mantener, así como yo, vecina de toda la vida, quiero mantener que nuestra comuna tiene que ser una comuna que finalmente no venga la gente de otras ciudades más grandes a arrancar a este lugar y hacer su centro de comando. Dentro de la casa allanada, la PDI incautó varias armas, chalecos antibalas, pesas, grameras, celulares, además de marihuana, cocaína, ketamina, tusi, todo avaluado en cerca de 15 millones de pesos. Estableciendo distintos domicilios como lugares de acopio y lugares de venta. En ellos nosotros podemos ver que utilizaban distintas personas para estas ventas y además utilizaban armas de fuego para su protección. Los vecinos, por temor, decidieron no conversar con nosotros. Dicen que las amenazas y el negocio persiste. Por eso prefieren no enfrentar las cámaras. Lo corroboramos. Estos registros son nuestros. Con la detención de la banda, al parecer, hay nuevos integrantes del grupo que cuidan las calles. En este parque aún se consume y comercializa a plena luz del día. Sí, hay 4, 5. Vente con bicicleta, cuidado. O sea, hoy día ya no nos podemos desconocer de que todos los territorios, entonces, especialmente en estos lugares donde son más tranquilos, muchas veces así lo hacen. Incluso para trabajar la droga en cuanto la que van a repartir después. Nos bastó un par de minutos para que uno de los vigilantes de la banda avisara nuestra presencia. Calle Lautaro y Caupolicán. Desde ahí apareció este vehículo rojo. Desde ahora iremos acompañados por ellos en todo minuto. Nuestra visita no es grata. Por seguridad dejamos de grabar un par de minutos. Finalmente los tipos lograron sacarnos del barrio. Clima complejo con el que viven los vecinos. Todo mientras parte importante de la organización permanece en prisión. Haber logrado las prisiones con sujetos que no tienen antecedentes penales pretéritos fue relevante porque el tema principal que se tocó en esta audiencia es justamente el de la violencia barrial. De los 10 detenidos, hay 6 tras las rejas. Entre esos, Franco Muga. Los otros 3 quedaron con la medida cautelar de firma mensual y el último apercibido. Una investigación que tendrá su fin en los próximos 90 días. Una historia que aún no termina, cuyo desenlace desconocemos. La policía continúa con las diligencias para dar con el paradero de los otros integrantes que continúan libres. Entre ellos, el líder de la banda del Monte, sujeto de interés a quien la policía ya le pisa los talones.